Octava entrega de Repensando Fenómenos Macroeconómicos. Tema, tipo de cambio futuro en la Argentina y en Brasil. Denominador común en ambos casos, depreciación de la moneda, o sea, pérdida de valor de la moneda de acá a 2013, tanto en la Argentina como en Brasil. Si bien el análisis del valor de una moneda es bastante complejo y está muy relacionado con la confianza, con el largo plazo que tiene una economía, con la idiosincrasia y la cultura de la gente en gran medida, y eso lo estamos viendo hoy en la Argentina, con el crecimiento económico, con el respeto de los contratos y muchos otros aspectos más. Nosotros vamos a animarnos, entre comillas, a hablar de un tipo de cambio futuro. Y vamos a hacerle también al final una corrección a esto que surge de un mercado que se llama Non-Delivery Forward, que son simplemente mercados de futuros con no entrega física de billetes. Y después, en el momento de que se cierra el contrato, se entregan diferencias. Pero eso lo vamos a explicar un poquitito más adelante. Vamos a empezar hablando de Brasil. Y vamos a llegar a hablar de Brasil y después vamos a terminar hablando de Argentina. ¿Qué pasó en Brasil? Bueno, último dato de Brasil, primer trimestre de 2012, el producto cae. El producto crece 0,75, la inversión cae alrededor de 3%, pero con un denominador común. Desde la crisis de 2008, Brasil, que está muy ligado a lo que, o muy asociado con el resto del mundo, y con la crisis de los bancos, la inversión en Brasil hizo mucha volatilidad. Llegó a crecer al 20%, llegó a caer a casi el 15%, después creció año contra año al 30% y ahora está cayendo al 3%. El PIB cae en 2009, ¿sí? Cayó en 2009 alrededor del 3% en algunos trimestres, llegó a crecer casi 10% y ahora está creciendo solamente 0,75%. Pero como a mí me gusta ver series largas, ¿sí? Vemos que la inversión siempre es volátil y esa es una definición de la inversión muy keynesiana, que justamente como no se sabe exactamente cuál va a ser el retorno de la inversión y qué va a suceder con esa inmovilización de recursos en el largo plazo, entonces los inversores a veces inversores, empresarios, se vuelven un poco optimistas o pesimistas y por lo tanto la inversión suele ser muy volátil, mucho más volátil que cualquier otra variable económica, porque la inversión liga el periodo presente con el periodo futuro y hay mucha expectativa sobre la inversión. Y bueno, después tenemos el PIB, que cayó en el año 99 cuando Brasil devaluó aquel 13 de enero y la inversión cae, o sea, el PIB cae 3 y la inversión cae un poco más de 10%, la inversión después hizo mucha volatilidad. Crece la inversión hasta la quiebra de los bancos en Estados Unidos y después con inversión y producto entramos a 2009 con una caída de entre 3 y 4% del producto en 2009 en algunos trimestres. Luego crece fuerte la inversión y ahora está haciendo esto de nuevo. Ya esta es la desaceleración a la que estuvimos haciendo referencia en nuestras 7 entregas anteriores. O sea, Brasil se desacelera y por lo tanto su moneda va a sufrir algún ataque especulativo y eso es lo que estamos viendo. Pero además eso afecta a la Argentina y de eso no hay ninguna duda. Dice histórico, nuestra segunda filmina dice histórico déficit externo. Esta es la línea del cero, todo lo que pasa por arriba es positivo, todo lo que pasa por abajo es negativo. Lo que pasa por abajo se llama cuenta corriente del balance de pagos y lo que pasa por arriba se llama la balanza comercial. Tiene un superávit de balanza comercial que ha caído en el último tiempo, o sea, ha sido menor, es positivo pero es menor y que ronda los 20 mil millones de dólares anuales, porque estas son cifras anualizadas, pero tiene un déficit de cuenta corriente de 50 mil millones de dólares. O sea que Brasil, para seguir manteniendo el gasto y el crecimiento económico, tiene que recibir inversión del resto del mundo, tiene que recibir préstamos. O sea que Brasil está creciendo con el ahorro del resto del mundo. El resto del mundo ahorra y Brasil capta esos ahorros y eso le permite mantener una tasa de crecimiento de entre 3 y 4%. Pero tiene un déficit de 50 mil millones de dólares anualizados, un poco más, 53 mil,
y una balanza comercial de 23.000 millones de dólares. O sea que, en rigor, la cuenta corriente en general, porque la cuenta corriente incorpora la balanza comercial, la cuenta corriente es deficitaria. Brasil necesita capitales del resto del mundo, necesita ahorros del resto del mundo. Ahora nos preguntamos, ¿qué pasa con el ahorro? Ese ahorro que llega del resto del mundo llega bajo la forma de inversiones de carteras o inversión extranjera directa. La inversión de cartera es exclusivamente cortoplacista, la compra de deuda, de las emisiones de deuda de Brasil. Y la otra es de un poco más de largo plazo, que es compra de capacidad instalada, inversión en industrias y demás en Brasil. ¿Qué ha sucedido? Bueno, sucedió exactamente lo que mostré en la primera filmina, que a partir de la crisis de 2009 ambas variables hicieron mucha volatilidad. Vean, la azul es la inversión de cartera. Cae fuerte en la crisis de 2009, quiere decir que salen inversiones de carteras en términos netos, salen divisas de Brasil, suben después en 2010-2011 y ahora están creciendo muy poco. O sea, de haber entrado casi 70.000 millones en un año, hoy solamente están entrando alrededor de 10.000 millones. Y las inversiones extranjeras directas, que son aquellas que sirven para financiar inversión interna, digamos, están creciendo menos, están entrando en una vueltita. O sea que Brasil tiene un déficit que necesita ser financiado y ese financiamiento está disminuyendo. O sea, está disminuyendo. O sea, entran, pero su crecimiento está siendo cada vez menor. O sea, no hay crecimiento negativo como sí hubo en la crisis de 2009. Tercera filmina. Bueno, nuestra tercera filmina habla de justamente los contratos de futuro, los non-delivery forward. ¿Qué es lo que piensa el mercado de Brasil? Bueno, piensa que dentro de un año, acá se mide el tipo de cambio de Brasil, el real va a estar en alrededor de 2.20. ¿Qué piensa de Argentina? Que el tipo de cambio va a estar en alrededor de 6.30, 6.25, 6.30. Ahora bien, fíjense, esta fue la crisis de 2009. Miren lo que hicieron los non-delivery forward. Bueno, hicieron una sobrereacción. O sea, se fueron, en Argentina se fue hasta 7. En octubre de 2009 pensaban que hacían contratos que suponían un tipo de cambio de 7 pesos por dólares para octubre de 2010. ¿Pasó eso en octubre de 2010? Bueno, si vamos a octubre de 2010 vemos que el tipo de cambio estuvo bastante por debajo de ese valor. Estuvo en 3.95. O sea que lo que apostaron al tipo de cambio de 7 en realidad perdieron porque el tipo de cambio estuvo por debajo. Ahora están apostando, están celebrando contratos a 6.30 y el tipo de cambio en realidad, suponemos, va a andar entre 5 y 5.50. O sea, usando este mismo razonamiento, pensamos que en estos mercados los inversores sobrereaccionan. Brasil, que tiene problemas de crecimiento y problemas en su sector externo, tiene un tipo de cambio de 2.20. Y todo eso porque en estos últimos años tuvo una cierta simpatía con el mercado. Argentina, que siempre estuvo alejado del mercado, fue muy castigado. Acá se esperaba que en octubre de 2010 hubiera un tipo de cambio de 7, pero finalmente fue de 3.95. Con ese mismo razonamiento nosotros decimos que si para dentro de un año esperan que esté a 6.25 o 6.30, seguramente lo vamos a tener en 5 o 5.50. Ese va a ser nuestro tipo de cambio para julio de 2013. Va a andar entre 5 y 5.50. ¿Por qué otra razón además? Primero, porque está creciendo el precio de la soja. Segundo, porque el Banco Central está acumulando, está comprando divisas, está comprando reservas. O sea que el Banco Central tiene poder para determinar el tipo de cambio. O sea que esperemos que de esta el gobierno pueda salir, o la política económica pueda salir con un tipo de cambio bastante más atemperado de lo que supone el mercado. Muchas gracias y hasta la próxima.